Mi nombre es Ryan Alexis Sandoval Cibrián. Soy de la carrera de Terapia Física en la Universidad de Guadalajara. Mi código de estudiante es 2203800934. Este es el proyecto final de la materia de Anatomía 1 impartida por la maestra Verónica Yanín Padrón. Yo os voy a presentar exactamente cómo es que se desarrollan los movimientos anatómicos y los grados de libertad que cuenta cada uno, al igual que explicaré de la manera más fácil de que entre qué eje y plano se ejecuta cada movimiento. Vamos a empezar desde la parte más cefálica hacia la parte más caudal. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar? Lo que es el cuello. Vamos a encontrar lo que es el cuello. La primera sería la flexión. La flexión estamos hablando de todo movimiento que acorta el ángulo con la zona más anterior. Entonces vamos a empezar con la flexión. La flexión es hacia adelante. Si lo vemos de un lado de lado, sería bajar el cuello a tocar con la barbilla del pecho. Este movimiento se supone que tiene de 0 a 35 grados de libertad y se hace sobre un plano normalmente como sería sagital. Después sigue la extensión. La extensión es completamente lo contrario de lo que es la flexión. Simplemente si lo vemos de lado sería el movimiento de dejar caer hacia atrás el cuello. De esta manera se hace una extensión, disculpen. Este se supone que tiene un rango de movilidad de 0 a 45 grados, es lo establecido que es correcto según la organización americana. Después se supone que es la rotación. La rotación que sería el simplemente girar el cuello ya sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Este movimiento se hace en un plano transverso, cruce con longitudinal. Y después sería la inclinación lateral, lo que nosotros muy comúnmente conocemos como péndulo. Entonces estamos hablando de que sería hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, dependiendo sea el caso. Ese se supone que tiene un rango de movilidad de 0 a 45 grados. Este no tiene un eje exacto, ya que sería entre los ejes transversos, ya que el eje transverso es el que cruza de lado a lado. Entonces estamos cruzando del lado derecho al lado izquierdo. Ese sería el único eje, ya que no es ni hacia el frente ni hacia atrás, ni estamos partiendo de ninguna otra manera. Después el siguiente movimiento es la circunducción, que eso qué quiere decir, darle toda la vuelta al cuello, lo cual eso nos da una libertad de 360 grados. Seguido a ese está lo que es el movimiento de lo que es el tronco. El tronco sería lo que tiene que ver con la espalda. Estamos hablando de que a una extensión puede oscilar hasta lo que es 30 grados únicamente, ya que es lo que nosotros estiramos de estar derechos hacia atrás. Estamos hablando hacia atrás, sin necesidad de sacar la cadera, no, únicamente el tronco sobre las vértebras torácicas. Y el siguiente movimiento, que en la extensión nada más se supone que son 30 grados, a diferencia de la flexión. La flexión sería bajar hacia abajo, que únicamente nos va a dar una libertad de 80 grados. Estos dos se van a hacer sobre el plano sagital, que es el que parte de lado a lado, y podemos incluirlo sobre ese plano. El siguiente movimiento sería la rotación. La rotación, estamos hablando de que nuestro tronco únicamente rota, ya sea para izquierda o derecha, es únicamente 30 grados. Ese se hace sobre un plano transverso longitudinal. Y después sería la inclinación lateral, que es únicamente tiene que ver con el movimiento hacia un lado y hacia el otro. Ese sería todo el movimiento que se tiene que realizar. Se supone que la inclinación lateral nos da una libertad de movimiento de lo que sería de 0 a 30 grados, no más, es lo más que nos da la columna hacia los lados. Después de ese se supone que es la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral se supone que la flexión es todo lo que es hacia la parte más anterior. La parte más anterior es nuestra parte de enfrente del cuerpo. Estamos hablando que lo primero sería la flexión. La flexión se va a distribuir entre un eje que es de plano sagital y medial.
Estamos hablando de que a flexión, si partimos desde aquí, se supone que es el movimiento de poder extender el brazo. Este puede llegar hasta lo que es 180 grados la pura flexión, llámese brazo izquierdo o llámese brazo derecho, cualquiera de los dos. Esta es la articulación glenohumeral. Después sigue la extensión. A diferencia de la flexión, la extensión tiene un rango más largo. Estamos hablando de que si aquí en la flexión llegamos a 180 grados, la extensión únicamente nos va a dar un rango máximo de 60 grados. 60 grados y no más vamos a llegar. Ya lo que nosotros hacemos de levantarlo todavía más es ya inclinación de tu hombro. Entonces únicamente sería aproximadamente 60 grados. Además a eso, el siguiente movimiento sería la rotación interna. La rotación interna únicamente parte de donde es la postura anatómica, que es con la vista anterior y palmas hacia el frente. El movimiento de la rotación interna sería ya sea girar los brazos hacia adentro, que nos va a dar una rotación interna de 70 grados, al igual que hacia afuera son 70 grados. Las rotaciones se van a hacer sobre un plano transverso con un eje longitudinal. Seguido a eso es la aducción. La aducción es acortar el ángulo hacia adentro, hacia la zona más medial de tu cuerpo, por donde pasa la línea alba. Entonces estamos hablando que de tener tus manos sobre tus costados, lo único que vas a lograr sin ganar mucha mejora haciendo un poco hacia adelante son 30 grados. Es lo más, aunque lo cruces de más, ya estás ganando lo que sería la escápula, entonces ya no entraría. Únicamente articulación glenohumeral, lo único que te da son como máximo 30 grados, de 0 a 30 grados en lo que es aducción, que es el acortamiento del ángulo. Muy por el contrario, lo que es abducción, que es hacia la parte más lateral, puede oscilar desde los 168 hasta los 180 grados, dependiendo de donde lo ganes. Ya cuando metes un poco más la cadera, es que ya estás trabajando con la cadera, entonces únicamente hasta donde da la articulación glenohumeral, es máximo 180 grados. Este se va a desarrollar sobre un plano frontal con un eje anteroposterior. Vamos a seguir con lo que es la circunducción. La circunducción pues no tiene mayor lógica, ya que únicamente es poder girar todo el brazo hacia atrás, adelante, o de adelante hacia atrás. Eso contaría como una circunducción. Seguido a la circunducción se acaba todo lo que es la parte glenohumeral. La parte glenohumeral sale del hombro y hasta ahí termina. Después siguen los movimientos propios de la escápula, que es la protación. La protación únicamente se refiere a poder hacer el movimiento de meter la escápula, sacarla y doblar el pecho hacia adelante. Lo que hicimos para poder ver el ángulo de movimiento hacia la articulación glenohumeral en la escápula es lo mismo. Metemos a espalda. La verdad, no tenemos un estatus correcto de cuánto debe de ser. Eso es para protación. Se hace sobre un eje antero-posterior, al igual que la retracción. La retracción, si la pronación fue hacia el frente, la retracción es hacia atrás. Lo que podemos aventar hacia atrás directamente las escápulas. ¿De qué manera? De que quede más corto el espacio entre nuestra columna que separa las escápulas. Después de eso sigue la elevación y el descenso. La elevación estamos hablando que únicamente es poder levantar y el descenso únicamente es bajar. Después de eso únicamente sigue el movimiento que no sé si se pueda lograr apreciar bien a la vista, pero es la rotación interna, que sería rotación interna y rotación externa. Es todo lo que tiene que hacer. Hay mucha gente que piensa que es meter y sacar. Eso es una pronación y una retracción. Realmente el movimiento es poderlo meter, poderlo sacar. Influye mucho lo que es la articulación glenohumeral. Después estamos hablando de la cadera. La cadera es una parte del cuerpo en la cual tenemos un dominio diferente, ya que para la extensión
Igual que en lo que es el tronco, únicamente puedes bajar lo que te dan las vértebras. También es un ángulo de aproximadamente de extensión, que es alargar el ángulo de la parte anterior 30 grados, cuando una flexión se hace directamente hacia el frente. Podemos denominar que sería bajar, 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 hasta la parte donde quede recto. Esta técnica o este eje este movimiento se va a hacer sobre un eje plano sagital y eje medial. Tiene una libertad la flexión de 0 a 140 grados aproximadamente. Personas que practican ballet pueden tener un ángulo más amplio, pero eso ya estamos hablando de una hiperelasticidad que se desarrolla a base de ejercicios. Después estamos hablando de lo que es la rotación interna, que es el giro, que únicamente también nos da 30 grados, ya que es hasta aquí, hasta donde nos permite. Si logramos más, es porque ya estamos metiendo toda la rodilla desde la parte más de abajo. Es rotación interna y rotación externa, como lo quieran llamar. Lo que es después el movimiento de aducción y abducción. ¿Qué quiere decir esto? Que es separarte de la línea media o acercarte. Estos, como rotación interna, únicamente tenemos 30 grados de libertad, al igual que en lo que es la abducción y aducción. Ejemplo, la rotación es un movimiento, la circunducción, perdón, es mover toda la cadera. Eso tiene una libertad, se supone que de 180 a 360 grados, ya que la cadera puede dar toda la vuelta. Al igual que lo que entra en la pierna. Estamos hablando de lo siguiente. Aquí entra también la pierna, que sería la flexión, que sería poder recortar tu ángulo levantando la pierna hasta la altura que lo puedas lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que este es el ángulo que logras en una flexión. Son máximo 140 grados. En cuanto a una extensión, que es aventar la pierna hacia atrás, únicamente vamos a llegar a como máximo 30 grados. Rotación interna es la maravilla de poder meter la pierna. Entonces estamos hablando de meter, que únicamente nos va a dar 30 grados, o sacar, que al igual nos va a dar únicamente 30 grados. Metemos, sacamos, metemos, sacamos. Esa es la diferencia. Después estamos hablando de la aducción. Si ya os recuerdan, como hicimos en la articulación glenohumeral, cuando metíamos el brazo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la pierna. A diferencia del brazo, la pierna tiene un sistema diferente de trabajo, pero igual hacemos la pierna hacia adelante y lo hacemos hacia adentro. Únicamente lo que nos da el muslo hacia adentro es lo que nos va a dar de ventaja o de ángulo. Estamos hablando de lo que son 30 grados. La articulación promedio de las personas, como les dije, que no realizan ningún estiramiento, puede oscilar hasta los 50 grados aproximadamente. Personas que hacen deportes de estiramiento, las flexiones pueden durar únicamente más de lo que creen, hasta donde lo quieran levantar sin ganar o perder. ¿De acuerdo? Eso es lo que pueden hacer las personas que hacen algún deporte de estiramiento. Pueden alargar más sus ángulos o sus grados de libertad. Después estamos hablando de la circunducción, que es que podemos rotar toda la pierna, pero de enfrente hacia el lado, hacia atrás, ya que como la pierna están separadas, no puede hacer todo el movimiento. Puede oscilar hasta los 360 grados si hacemos únicamente la posición aquí abajo, si hace la circunducción completa. Si la hacemos a lo largo de nuestro eje propio como personas, únicamente vamos a llegar hasta los 180 grados, que es tenerlo al frente y poderlo pasar para atrás. ¿De acuerdo? Ok, seguido a eso, vamos a ir con lo que es la rodilla. La rodilla, tenemos aquí una ligera discrepancia. ¿Por qué? Porque como sabemos, la flexión es acortar el ángulo hacia la parte más anterior. La única articulación que omite esa regla es la parte de la rodilla. ¿Por qué? Porque en esta la flexión es hacia la parte posterior.
Estamos hablando que la extensión es estirar y tratar de doblar la parte de la rótula, lo cual pues no es posible ya que está el hueso que el cual choca. Eso nos da únicamente una libertad de lo que sería 10 grados de libertad, no más podemos tener. En cuanto a lo que es una flexión, tenemos hasta los 150 grados de libertad para poder hacer la flexión sin ningún problema. ¿De acuerdo? Estos dos se realizan sobre un plano sagital y un eje medial. Después de eso, estamos hablando de lo que es la articulación radiocubital. ¿Cuál es esa? Se escucha muy difícil de identificar, pero únicamente es el codo, donde se encuentra el olecrano. ¿Qué estamos hablando? De que de aquí empieza lo que es la misma extensión. La extensión, ya que tenemos aquí el brazo, lo único que podemos ganar es ese movimiento. Aproximadamente son 10 grados de libertad, no más es lo que te da. En cuanto a una flexión, la flexión es como en esta parte ya normal, acortar el ángulo del brazo hasta donde llegue. Tenemos un rango aproximado de 150 grados, en el cual tanto la flexión como la extensión se van a realizar sobre un plano sagital y un eje medial. Después estamos hablando de lo que es supinación y pronación. Se supone que la supinación es el giro del brazo y la pronación únicamente es abrirlo. Se supone que en la supinación tenemos una libertad hasta de 90 grados, pero en la pronación tenemos una libertad únicamente de 70 grados. Estos se hacen sobre el eje medial sagital. Después estamos hablando de lo que es el tobillo. Para el tobillo únicamente voy a requerir algo diferente para poder pararme por encima. Bien, estamos hablando de que vamos a usar la silla para que vea el tobillo. Ok, el tobillo va a ser lo siguiente. Primero vamos a empezar con la flexión plantar. La flexión plantar es de la pierna, de tenerla en una posición recta, bajar la punta lo más posible a apuntarla. Eso nos da una libertad aproximada de 0 a 50 grados de libertad en un plano sagital y un eje medial. En cuanto a la flexión dorsal, que es la misma, nada más levantando la pierna hacia arriba, de tener el pie normal, lo levantamos apuntando como para el cielo, sería una libertad únicamente de 30 grados, tenemos más recortado eso. Después está lo que llamamos inversión, que es meter el tobillo hacia la parte más media, y eversión, que es lo de sacarlo a la parte más lateral. Esto nos da un ángulo de inversión de 60 grados, que es poderlo meter. Podemos meter más la pierna hacia la zona más media, 60 grados. En cuanto a sacarla, únicamente podemos 30 grados. Es lo más que se nos da. Después estamos seguidos por lo que son las muñecas. Las muñecas están de la siguiente manera. Las muñecas se van a hacer primero lo que es la flexión palmar. Se escucha muy difícil, pero únicamente es esto. Se supone que el rango de la flexión palmar, que es de bajar las muñecas hacia abajo, nos va a dar un ángulo de 50 grados en un plano sagital y un eje medial. En cuanto a la flexión dorsal, que es hacerlo hacia atrás, nos va a dar únicamente 30 grados. Entonces, 50, 30 es todo lo que nos va a dar la muñeca. 50, 30, 50, 30, 50, 30, 50, 30. Es todo lo que nos va a dar. Después estamos hablando de lo que es, perdón, 50, 35, me confundí, perdónenme. Después estamos hablando de la desviación cubital y la desviación radial. Únicamente es inclinar las manos para un lado, las desviaciones. Aquí que radica la diferencia que uno es cubital y otro es radial. Como ya lo sabemos, el hueso cubital es el que está en la parte del lado del dedo meñique y el radial es del lado pulgar. Entonces estamos hablando de que el movimiento sería desviación cubital 30 grados, desviación radial únicamente 25. Tenemos más acortado el ángulo de la desviación radial que la desviación cubital. Y pues eso sería todo de mi parte. Esperando que les haya funcionado, pues yo paso a despedirme. Mi nombre es Brian Alexis Sandoval Cibrián, estudiante de la licenciatura en terapia física, bajo
la supervisión de la maestra Verónica Yanín Padrón López. Yo soy del grupo B y esta es la clase de Fundamentos de Anatomía. Les agradezco mucho, que pasen muy buen día.